Vamos a meditar en el Sagrado Libro, mi hermano. Hoy es un tema bien importante, que es la importancia de predicar la palabra. La importancia de predicar, pero la palabra, no, o sea, no entre comillas la palabra, no, la palabra, pero ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. La importancia de predicar la palabra de Dios. Como yo muchas veces lo digo, mi hermano, de una manera fiel, lo más fiel que podamos. No somos eruditos, pero sí podemos pedirle asistencia al Espíritu Santo para que nos ayude a predicar de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te acuerdas, mi hermano, que una oveja sana se reproduce en otras ovejas? Entonces yo estaba así analizando, de repente empecé a pensar en la situación del hermano Pedro, lo que le pasó, lo que estaba platicando el hermano Patricio hace momento. Estaba también analizando, por ejemplo, a la hermana Sandra, que apenas tiene poquito tiempo, y pues ya por ahí ha estado predicando y el Señor ha estado usando su vida, y no hay nada más satisfactorio el que Dios use nuestras vidas. Y yo sé que usa la vida de todos, de una manera u otra. Entonces aquí el galardón es de todos, mi hermano. No podemos decir, yo gané esa alma, o yo ya llevo más. No, mi hermano, porque todos con oración, todos de una manera u otra contribuimos a eso, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es la importancia de predicar la palabra de Dios. Y quiero comenzar con esto, mi hermano. Quiero que no lo pierdas de vista. Algunas de tus bendiciones, hermano, han sido bloqueadas, y dentro de esa palabra podrás pensar que son bloqueadas por el enemigo. Cuando hablemos de la oración, te enseñaré que a veces ellos bloquean las bendiciones que Dios ya nos mandó. Y como no llegan, ¿qué hacemos nosotros? Desanimarnos. No nos preguntamos, en vez de desanimarnos, no nos preguntamos por qué no ha llegado la bendición. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Por qué no ha llegado esa bendición, hermano? Entonces, pero aquí te tengo otra respuesta, que a veces no es por el enemigo de nuestras almas. A veces es porque nos hemos rehusado a soltar algo que Él ya nos pidió. Algo que nos hace daño. Algo que no deberíamos de tener. Entonces, otra vez, algunas de tus bendiciones han sido bloqueadas por aquello que te rehusas a soltar. Por eso yo te hablaba de esto, hermano. Entonces, no es como que casualidad que de repente yo le solté y le entregué tantas cosas. Yo aproveché y le llevé todo. Dije, Señor, quiero estar ligero. Quiero librarme, quiero quitarme todo peso que pudiera tener. Y si aún tú ves algo, y quítamelo, Señor. No lo quiero. Solamente quiero tener la carga de la responsabilidad por ser un ministro de Dios, un ministro tuyo. Nada más. Entonces, me llamó la atención, hermano, este versículo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Me voy a ir un poquito rápido, pero aquí quiero que lo tengas, mi hermano, porque este es el versículo clave. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Tiene como subtítulo, Reina Valera, predica la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Ponte de pie por reverencia a la palabra de Dios y después tomas tu lugar. Dice el versículo 3, en el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, si no, nomás apúntalo, mi hermano, y en casita los lees, porque de aquí me voy a ir un poquito más rápido. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Santo Dios de los ejércitos. Hasta ahí, mi hermano. Gloria al Señor de los ejércitos. Porque vendrá el tiempo que no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuántos creen o cuántos piensan que ya estamos en esos tiempos, mi hermano? ¿Cuántos creen? Yo creo que ya estamos en esos tiempos, ¿eh? ¿Tú lo crees? ¿Por qué lo crees, mi hermano?
Bueno, vamos a abordar el tema. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, vamos a empezar desde el versículo 1. Cuando Jesucristo venga como rey, hablando a futuro, dice el apóstol Pablo, cuando Jesucristo venga como rey, o sea, por sobre todo, como rey de reyes, juzgará a todos. Eso, mi hermano, de repente debería ser algo que debería ponernos a temblar. Aunque tú estés aquí en la iglesia, aunque tú hagas el esfuerzo, aunque hagamos el esfuerzo, mejor dicho, ahí vamos todos incluidos, aunque nos portemos bien y ayudemos a los pobres, le demos esto, lo otro, o sea que ya no hace falta que nos salgan alitas, deberíamos seguir teniendo temor, mi hermano, y temblar por este momento. Pero hay dos maneras de temblar. Una manera de temblar, como lo hablábamos en prédicas pasadas, para vergüenza, y el otro es para gloria. A veces ¿cuántos han temblado por alegría, por gozo? ¿Y cuántos han temblado de miedo, de temor por algo? Entonces dice, juzgará a todos, y todos son todos, inclusive nosotros. Ahora, no creas que porque nosotros somos la iglesia de Dios, del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo, no creas que nosotros como que tenemos ahí, ahora sí que somos exentos, o no creas que como que no vamos a ser juzgados. No, nosotros dice que el juicio, dice la palabra de Dios, que el juicio comenzará por su casa, y nosotros somos su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio va a comenzar, ¿por dónde? Por la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Entonces, estoy intentando buscar ese versículo. Gloria a Dios. Ahorita lo seguimos buscando. Entonces dice, juzgará a todos. Pero fíjate que ¿qué hace? Amplía todo, o sea, de que todos es todos. De repente tú puedes imaginarte por todos. No, pues todas las iglesias, todo el mundo. Pero fíjate lo que especifica aquí. Tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. O sea, muchos dicen, pues ya me muero, ya se acabó, ya no pasa nada. No, Dios te va a despertar para juicio, va a ser levantado para juicio. Entonces, dice, por eso pongo a Dios y a Jesucristo. Y no quiero decir que el apóstol Pablo era trinitario, pero lo que está escrito, mi hermano, no lo cuestionemos, simplemente está escrito y tan. No intentemos acomodarlo a la unicidad ni a la Trinidad, no, está escrito, y si a Dios le plació hablar por medio de la boca del apóstol Pablo, Dios y a Jesucristo, me basta y me sobra, acepto su palabra tal y como está. Por testigos de lo que te ordeno. O sea, de que el apóstol Pablo le está dando una encomienda a quién, mi hermano, es la carta a Timoteo. El apóstol Pablo le está mandando esta carta a Timoteo, dándole una orden, pero no una orden como de que hazlo, porque yo digo, no, es como un mandamiento, es una petición a manera de mandamiento, una orden como de que no porque sea su esclavo, sino porque es necesario. Pero fíjate a quién está poniendo de testigos, al mismo Dios y al Señor Jesucristo. O sea, el creador de toda la obra y aquel que murió por nosotros en la cruz. Los está poniendo de testigos, por testigos de lo que te ordeno. Por eso es de que yo siento con tanto peso este sueño, hermano, tanto que te lo vine a compartir. Si hubiera otra cosa no te lo comparto pero abajo del púlpito. Pero yo creo que Dios nos está hablando a todos, porque todos somos la iglesia. Entonces, de lo que te ordeno. Entonces, hasta ahí, mi hermano. Hasta aquí en esta parte. Entonces, me llama la atención que el apóstol Pablo está hablando a futuro y dice que va a haber un juicio. Entonces, hay otras partes bíblicas que respaldan este versículo. Por ejemplo, no lo apunten, apúntalo, mejor dicho, no lo busques. Hechos 10:42, Reina Valera. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Santo Dios.
Y nos mandó que predicásemos al pueblo. La importancia de predicar. Porque fíjate cómo muchos se les ha predicado, pero desechan las palabras, mi hermano, no hacen caso, no prestan atención, ignorando o queriéndose engañar de que no va a pasar nada. No, Dios les va a recordar todo lo que se les predicó, palabra por palabra, poquita, profunda o sencilla, que se les haya predicado. A los que ya perecieron, Dios los va a levantar y les va a decir: ¿por qué no escuchaste las palabras que te predicó Pedro, mi hijo Patricio, y todos y cada uno de nosotros? Fíjate qué delicada es la predicación. Ahora, tú les hablaste, tú les pudiste haber hablado a alguien. Mi pregunta es, la pregunta que Dios nos hace es: ¿qué le predicaste? ¿Le predicaste denominación? ¿Le predicaste dogmas? ¿Le predicaste cosas que tú entendiste o le predicaste la palabra de Dios? Yo creo que ahí se empieza a sentir la responsabilidad y toma unos aires de seriedad. ¿Qué es lo que estamos predicando? Vamos a continuar y vas a ver que tiene realmente, pues ahora sí que gran peso, hermano, gran peso, porque pues Dios nos va a pedir cuentas, no solamente a los que está llamando, sino a los que ya llamó y a los que están por atender ese llamado. Entonces ese es Hechos 42. Y entonces aquí dice, se refiere otra vez a los dos, a Dios, a Jesucristo, a Dios que va a llevar a cabo el veredicto, pero a Jesucristo que es el juez de vivos y de muertos. Entonces, ¿cómo se van a defender? ¿Te imaginas que alguien en el día de juicio, digo, estoy suponiendo, hermano, no quiere decir que sea así, estoy suponiendo, aclaro, para que luego no digan, eso no está en la Biblia. Estoy suponiendo, pero imagínate que fuera un juicio como los de aquí, mi hermano, y que el acusado alegara: no, pues es que la culpa la tiene Pedro porque me predicó puros disparates, me hablaba puro de su cosecha. No, la culpa la tuvo Sandra porque pues es que ella me estaba hablando de un libro que ella compró y ahí no me venía la verdad y no tuve suficiente luz. O sea, ¿te imaginas que se empiecen a excusar, a escudar con eso? Pero peor aún, que tengan razón en que no les predicamos la palabra y que diga el Señor: tienes razón, te perdiste, pero sabías dónde estaba mi casa, sabías dónde poder encontrar la luz y no fuiste. Y tú, acuérdate que el juicio va a empezar primeramente por los de su casa. Y tú, por andar predicando lo que no debías de predicar, Dios sabrá cuál será el veredicto. No me quiero meter en suposiciones ni meter en cosas que no. Entonces, ¿ves que es delicado predicar la palabra? Pero no es para que te espantes también, porque dice que los cobardes tampoco van a entrar al reino de los cielos. Acuérdate, el cielo hace presión y solamente los valientes tenemos que defender lo que es de nosotros, el reino de los cielos, hermano. Si no lo defendemos nosotros, Dios podría defenderlo, pero ¿cómo vamos a decir: Señor, he peleado la buena batalla? Entonces, Romanos 14:9, apúntalo. Traducción lenguaje actual. En realidad, Jesucristo murió. Fíjate, esto es bien importante, me gustó esta versión, mi hermano. Romanos 14:9, traducción lenguaje actual. En realidad, Jesucristo murió y resucitó. ¿Nada más para mostrar poder, hermano? No, tuvo otro propósito. Él murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y sobre los muertos. Romanos 14:9. En realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y sobre los muertos. Y el Padre le dio la autoridad y la potestad de que sea así. Y entonces Él es el juez. Lo acabamos de leer por medio de la misma boca del apóstol Pablo, que en la carta a Timoteo y en Hechos le dice que Jesucristo es el juez, es el que va a juzgar todo y Él tiene la autoridad para juzgar a vivos y a muertos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5, traducción lenguaje actual. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios. Santo Dios, eso me alarma, mi hermano. Eso me pone como que
a pensar muchísimo. Primero porque dice, nos mandó. Tenemos una encomienda a que predicásemos al pueblo. Después dice en Romanos, dice, en realidad Jesucristo tiene la autoridad. Él nos mandó porque tiene la autoridad. Y después dice, primera carta a Pedro, por medio de Pedro dice, pero ya tendrán que darle cuentas a Dios. Aquí la pregunta es, ¿aquí quiénes tendrán que darle cuentas a Dios? Entonces, cuando vamos al contexto, el contexto nos dice, esos a los que les predicamos, esos a los que les han predicado, esos a los que les predicaron, son los que ya tendrán que darle cuentas a Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando vamos a predicar la palabra, somos nosotros los que los queremos convertir casi a fuerzas. Pero no, mi hermano. Lo que tenemos que hacer nosotros es empaparnos, estar llenos, saturados, reboceando de la palabra de Dios y hablarles de la palabra de Dios. La palabra de Dios hará efecto por sí sola. Lamentablemente, hermano, tengo que decir que no todos van a venir al arrepentimiento, pero muchos van a venir al arrepentimiento. Pero tú no te preocupes por el resultado. Lo que te corresponde a ti, hermano, es solamente predícale la palabra de Dios. Pero si no le predicas la palabra de Dios, si le predicas las reglas de la denominación y las das por palabra de Dios, te estás metiendo en problemas con Dios. Ahí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Es como aquellos que hablan tanto del diezmo y dicen que si tú no diezmas te vas a ir al infierno. Y lo dan como si fuera palabra de Dios cuando no es así. Ay, es que ahí están Malaquías. En Malaquías dice que han robado a Dios. No, hermano. Sí dice que robaron a Dios, pero tenemos que leer el contexto para entender, como lo explicamos en la prédica. Diezmo, ¿es un principio o es ley? Y ahí está bien claro, hermano. Pero hay muchos que lo dan por hecho porque les conviene. ¿Te acuerdas que estábamos hablando días atrás del pastor asalariado? Entonces, hay quienes dependen de eso y se enfocan tanto en eso que pierden la visión. ¿Qué? Salvar almas, alimentar a las almas. Entonces, realmente, mi hermano, ese es un ejemplo, por ejemplo. Lo dan como si fuera una ley de Dios, pero no es así. Es, como decía el primer versículo, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, eso no es parte de la sana doctrina, mi hermano. Si pusiéramos todo eso, imagínate el Chapo con todo el narcotráfico y todo lo que ha vendido, da un buen diezmo, entonces él ya se salvó y nosotros ya nos fregamos, porque vamos a dar bien poquito. Pero no es así, mi hermano. Lo dan por ley. Otra de las cosas, por ejemplo, no, es que yo tuve una visión, hermano. No, es que no ha visto el testimonio que está en Tuyú, de la hermana que fue al infierno y que en un cuarto estaba una secretaria y que tenía la falda así larga hasta abajo y que le preguntaron, ¿por qué estás aquí? Y que ella era como secretaria y que decía, según decía que estaba ahí, porque así como tenía de larga la falda, tenía la lengua. Y otras están en el infierno porque no tenían falda larga. Y lo dan como si fuera una ley, hermano. Y no es así. Hay algo, por ejemplo, que no ha de ser perdonado a nadie: la ofensa en contra del Espíritu Santo. Así dice la Escritura que ese es el único pecado que no tiene perdón. Pero fuera de ahí, hay que analizar las cosas paso por paso, situación por situación, y veremos si podremos descubrir, así como lo del diezmo. Ya sabemos que si una persona no diezma, no se va a ir al infierno, pero cuando se esté quejando porque no tiene bendición, eso es otra cosa. Eso también está dentro de ahí. Entonces, nos quedamos pero ya tendrán que darle cuentas de lo que tú les dijiste, de lo que tú les predicaste. Ellos también van a dar cuentas. ¿Por qué no obedecieron o por qué anduvieron a medias? Entonces continúa diciendo, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es? Jesucristo. Y nos dejó 4 evangelios, mi hermano, con muchísimos mandamientos y muchísimos consejos. De hecho, mi hermano, todas las cartas hablan de lo que Jesucristo
Las cartas de los apóstoles hablan de lo que Jesucristo les habló a ellos. No habla de otra cosa. Me estaba encontrando con muchas cosas y debates acerca de María. Para nada más, creo que una vez, por mucho 2 veces en las cartas paulinas de Pedro, se menciona. Y no se menciona como de que fue eso, no, nada más se menciona por dato. Pero bueno, no es el tema, mi hermano. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 14, apúntalo en tu libretita. Nueva traducción viviente. Que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Primera de Pedro 4:5, mi hermano, dice que, pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, refiriéndose a las personas a las que se les predica, a las que les predicamos. Pero aquí la cosa cambia, los papeles cambian, mi hermano. Aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 14, dice, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Y ahí cambia la perspectiva, mi hermano. Porque ahí ya no le está hablando a las personas a las que se les predica, le está hablando a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo que obedezcas este mandamiento sin vacilar, sin titubear, sin pensarlo. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, fíjate los aires que está tomando el que tú prediques la palabra, el que tú hables de la palabra, el que no te quedes callado. Que dice que de esa manera sirve como testimonio, sirve como escudo, que dice, entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti. O sea que el que predica la palabra tiene un gran testimonio, tiene una grande reputación. Pero estamos hablando de predicar ¿qué? La palabra fiel. Y ahora, cuando tú predicas la palabra, no solamente es que la prediques, sino, vamos a seguir con eso. Vamos entonces, regresamos otra vez a la segunda carta a Timoteo, vamos al capítulo 4, vamos con el versículo 2. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. ¿Cómo dice Reina Valera? Reina Valera dice ese versículo, dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hasta ahí. Todo momento predica la palabra, mi hermano. La traducción lenguaje actual dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Pero aquí hay algo que me llamó la atención en esta traducción, por eso decidí usar esta traducción. Dice, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Ahí cambia un poquito la perspectiva, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué te imaginas, mi hermano? Cuando dice, aunque el momento no parezca ser el mejor. Tienes que ser bien prudente para predicar la palabra, hermano. Si tú ves que van en una peregrinación y llevan ahí a los ídolos, ¿cómo te vas a ir a predicarles la palabra ahí sabiendo que todos están en tu contra y que todos te van a linchar? No seas imprudente, hermano, no seas insensato. O sea, no se refiere a en tiempo y fuera de tiempo. O sea, como dice aquí, aunque ese momento no parezca ser el mejor. A veces hay que ver las maneras y hay que estar pendiente. Como yo te he dicho, hermano, algo que he aprendido del Señor, de los apóstoles, es buscar el momento, estar alerta. Está nada más ahí cazando como la fiera está cazando a su presa, estás echando a su presa, nada más está esperando. A veces ellos mismos van a venir a ti y te van a preguntar. ¿Por qué? Porque ellos deberían de saber que tú eres cristiano, que tú predicas la palabra de Dios, que tú estudias la palabra de Dios. Si ellos saben esto, hermano, entonces ellos van a venir a ti. Y acuérdate de mí cuando vengan a ti. Pero si ellos no saben que tú eres cristiano, eres luz, pero estás escondido abajo de la cama, ¿cómo van a venir a ti? Se te van a complicar las cosas, porque aún así deberías predicar la palabra de Dios. Entonces dice, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Hay momentos que no parece ser el mejor, pero es necesario predicar, hermano.
Pero no hablo en un momento como que estás ahí, va pasando toda la caravana con los ídolos y tú dices, les voy a predicar para que la verdad les abra los ojos. Luego que vas y cuando te linchen, te zapateen, mi hermano, te jalen los cabellos y te estén golpeando, no te preguntes por qué Dios no te salvó. Acuérdate que los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. Entonces espera el momento. ¿A qué se refiere entonces, aunque ese momento no parezca ser el mejor? Hay muchísimas situaciones. Una de las que me viene a la mente, por ejemplo, ¿qué te parece un velorio? Pareciera momento como de que es el instante adecuado para darle por su lado a la familia con tal, o sea, a veces, ¿qué puedes decir? Ay, o sea, que dicen, era tan bueno, pero ¿qué tal si en vida fue bien desgraciado, desgraciada? Fue malo, robaba, le pegaba a su mujer, maltrataba a sus hijos, pero en el último momento, ¿qué es lo que dicen? Ay, era tan bueno. Qué buena gente era don Filomeno, don Peter Pan. ¿Y qué es lo que hace la gente? Darle por su lado. Sí, ya está descansando. Digo, tampoco es como que muy conveniente que le digas, no, ese se fue al infierno. Pero le puedes hablar, o sea, es que tienes que ser inteligente. No le vas a poder, aunque sepas que es la verdad, no le vas a decir, no, ese se fue al infierno, si era bien, si faltó en esto, era adúltero, era borracho, era esto, era aquello, lo otro. No, con un solo pecado, entró al infierno. No, hermano, es el momento para que les prediques las buenas nuevas. Sabemos que ya no escuchan, sabemos que ya no podemos hacer nada por el que se murió. Sé sensato, sé inteligente, sé sabio, y con que tú lo sepas basta. Enfócate en los que sí escuchan. Ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Parece que no es el momento adecuado. La palabra siempre es adecuada, inclusive para esos momentos que parecen no ser los mejores. Tampoco, hermano, otro ejemplo que se me viene a la mente, estás en el trabajo en una junta, ¿no? Y de repente, digo, a veces yo sí he cometido como que dentro de esos rebaso los límites, paso mucho por los límites, pero hay veces que luego sí he tenido la oportunidad. Una vez hubo una oportunidad, fue un curso, no recuerdo de qué, cierto hotel que yo trabajaba, nos daban mucho entrenamiento para el trato con la gente. Cómo tratarlos, qué tipo de vocabulario usar, palabras, tu postura, todo eso. Entonces, cierto momento nos predicaron a todos, éramos como 10. A ver, ¿qué es lo que es más valioso para ti? Ellos dentro de la psicología, sus tácticas de mercadotecnia, te preguntan esas cosas para obtener, o sea, obtienen y de repente, ¡pum!, te bombardean. Pero no de manera mala, sino que ven tu potencial, ven cuál es. Entonces, cuando llegó mi turno, decían, ahí nos quedamos, dice, para mañana en el siguiente curso quiero que traigan algo que es para ustedes realmente importante, de valor. Y pues, ¿qué puede decir un cristiano? ¿Qué es lo más importante para un cristiano? Empezó uno, traía el título de su hijo. No, que el título de mi hijo, que es mi esfuerzo, no, que esto y lo otro y aquello. Qué bueno, una mamá esforzada, no, mamá soltera, recuerdo que era, creo que como con 5 o 7 hijos, pero sacó a su hijo adelante y se graduó, por eso era su título. Y tú, no, pues que su Game Boy, su Nintendo, tantas cosas, ¿no? Hasta que pues me tocó a mí, y cuando me ven, con mi Biblia del pescador, y tú, Juan Carlos, ¿qué es lo más importante para ti? Que te alienta, o sea, Dios empezó mismo a poner las palabras, que te alienta a seguir adelante, que te hace sentirte con ganas de trabajar. Y yo les puse, para mí lo más valioso es este libro, que para muchos es solo un libro, pero cuando yo leo este libro cobra vida en mí y me da fuerzas, me da tantas cosas. Y de ahí salieron del closet todos los cristianos, que yo tenía como 3 años y no sabía que eran cristianos. ¿A raíz de qué? De predicar. ¿Qué me dice aquí? En un momento que parecía no ser el mejor. Se refiere a que cuando tengas la oportunidad, hazlo. ¿Por qué? Porque a veces el momento y a veces el lugar no es solamente en la iglesia, es allá afuera.
Ayer, por ejemplo, a los que no saben, pues ayer cumplí 41 años. Cumplí 41 años, estábamos ahí en la casa platicando y esto. Y cuando me dijeron, es que te queríamos dar un abrazo, pero lo que escribiste nos dejó no sé qué. ¿Y qué escribí? Hermanos, ¿por qué me felicitan? Hermanos, ¿por qué esto? O sea, me felicita porque en mis 41 años escupí a Cristo, me burlé de Cristo. Hice esto, hice aquello, pequé, me equivoqué, fallé y eso. Y por eso me felicitan. ¿Dónde está el mundo? Le digo. No. Vamos a enderezar ese pensamiento. Fue lo que yo le dije a mi familia ayer. No. Lo están malentendiendo. Lo que yo quiero es enderezar su pensamiento. Es que eso que el mundo hace, felicitar a la persona, ¿por qué? Por la vida pecaminosa que lleva, que ha llevado, que llevó. No. A final de cuentas, mi vida no es mi vida. Mejor, feliciten a Dios, denle gracias a Dios, porque Él es el que hasta este momento me ha mantenido con vida. Predicar en tiempo y en destiempo. Entonces, podemos estar en una comida, cualquier tipo de cosa, tu familia, se presenta el momento, predica la palabra de Dios, aunque parezca que no sea adecuado, porque a lo mejor la fiesta, la reunión, pues era de tu abuelito, de tu primo, iban a festejar que salió de sexto, que no lo sé, pero se presenta, predica la palabra. Muchas veces dicen, no, vimos al hermano Pedrito allá en los 15 años de su sobrina, ¿qué andaba haciendo ahí? Pero ahí anda la iglesia. Entonces muchas veces puede ser así, se puede ver de dos maneras. Hay dos maneras por qué ir a un lugar de esos. Una vez, ahora, es la familia, hermano, es tu familia. Ese puede ser el pretexto, pero no dejes que te arrastre el mundo, que luego andaba el hermano Pedrito bailando Juana la cubana, que lo que pasa es que le daban cuerda. No, hermano, no es para eso. Algo que yo siempre he dicho es que si algún día tú vas a alguna fiesta, por respeto, por tu familia, porque yo a veces siempre me quedo y yo digo, ¿cómo le predico a estos? No, a estos de ahí. Y entonces siempre llega el momento, digo, Señor, si yo vine aquí es porque no me voy a ir ni me voy a regresar sin haberle predicado de tu palabra a alguien de mi familia. Y te comento que han sido muy pocas las veces. Yo realmente sí me aparté mucho de la familia por las fiestas que ellos hacen y eso. Entonces, ellos ya han optado por aceptar que yo le pertenezco a Dios. Cuando piensan en mí, ese le pertenece a Dios, ese no se junta con nosotros. Pero llega el momento cuando ya están todos bien borrachos y ahí vienen, oye sobrino, mira que tengo esto, tú pídele a Dios, tú que... ahí está el momento. No es tiempo, pero predícales. Entonces, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, pero ahora yo te digo a ti, tú hermano, anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Ahí están una de las razones de los escenarios, que no parece ser mejor, pero diles, muéstrale sus errores, corrígela y anímala. ¿A quién? A la gente, a los que te pongan ahí. Muéstrale a la gente sus errores, corrige a la gente, anímala, pero hay de maneras de corregir a la gente. No, tú te vas a ir al infierno. No, yo por lo menos ya me salvé, porque ya me bauticé, pero tú te vas a ir al infierno si no haces caso. Y la benevorrea verbal que le viene a muchos de los hermanos, hermano. ¿Cómo decimos, cómo hemos dicho y hemos hecho énfasis que le vamos a predicar a un hermano? ¿Con qué? Con reverencia y con humildad. No, mira, tío, primo, Panchito, Pepita, sobrino, no es así. Te vas a meter en problemas. Mira, a los que desobedecen a Dios les va mal. Así no es. Mira, la palabra de Dios dice que obedezca sus mandamientos. Que no. Mira, hay un mandamiento que dice no mentirás. Ya deja de echar mentiras, ya no seas chismoso. Échale ganas. O sea, cambiemos esa manera, te abren las puertas y te quedan, sí, cierto, ¿verdad? A veces hasta se puedan sentir avergonzados delante de ti, sabiendo que tú conoces la palabra, pero ¿qué? La vives, la llevas por obra. Gloria a Dios. Entonces,
Nos quedamos en, anúncialo, instrúyela con mucha paciencia. La mejor manera para que tú puedas cumplir este rubro, mi hermano, es acuérdate qué tanta paciencia Dios tuvo contigo. Cuando te estén ahí, cuando tú estés, oye, es que ya le expliqué con palitos y sigue diciendo que Lupita es la madre de Dios. Y ya no sé, acuérdate qué tanto batalló Dios contigo, cuántos siervos te tuvieron paciencia para que tú ahora puedas tener los ojos abiertos, se te hayan caído las escamas. Acuérdate de cuando Dios mandó a Ananías para que te pusiera las manos y te cayeran las escamas de los ojos. Porque creías que sabías como Pablo, pero no sabías nada. Estabas yendo en sentido contrario. Entonces, esto también está respaldado con otra parte escritural, Hechos 20:20, traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera. O sea, aquí está el apóstol Pablo, pero aquí esto viene desde la iglesia primitiva, desde la iglesia que se estaba levantando en el libro de los Hechos. Dice, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Que les ayudarían a vivir mejor. Hermano, tengo esa tranquilidad que hasta este momento, dentro de lo que hemos hablado, hemos predicado, lo que hemos compartido, hablando en lo personal, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les puedan ayudar a vivir una vida mejor. Cuando yo veo que una hermana tiene falta de paz, la palabra la pienso, la medito mucho, soy muy cuidadoso en analizar qué es lo que voy a soltar, porque eso una de dos, o la derriba o la levanta, o la preocupa más y se enreda más en sus temores, o recibe la paz. Dice, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles, o sea, en público y en sus casas, en tiempo y en destiempo, aunque el momento parezca que no es el mejor. Entonces, tal vez a lo mejor aquí no hemos salido, pero también he predicado en las calles, mi hermano. Tal vez no en las casas, pero sí he visitado varias casas. Vamos al versículo 3, segunda carta a Timoteo, ahí mismo. Pero ahora vamos al versículo 3, 4:3. Dice la traducción lenguaje actual. Vamos a primero a Reina Valera. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Ahí hay dos palabras que a mí ya me hicieron pensar, mi hermano. Entonces, ahora, la traducción lenguaje actual lo traduce así: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. ¿Qué te acabo de platicar ahorita? Por eso buscará maestros que les digan lo que quieren oír. Es que yo pobrecita de mí, es que ya están por echarme a vivir a la calle y no sé qué hacer. La pregunta es, primero, ¿por qué llegaste a esa situación? Segundo, ¿por qué te quieren echar a la calle? Y tercero, ¿por qué pobrecita? Si eres hija de Dios, y las hijas de Dios no son pobrecitas. Entonces, ahí hay muchos errores. Uno de esos es la falta de identidad. ¿De qué? Como de que eres una hija, un hijo de Dios. Entonces, es que pobrecito, luego los hermanos son bien malos, no se prestan. Yo y yo. Pero ¿qué tal? Entonces, mire, hermana, a ver, vamos a analizar su situación. Hermana, ¿por qué está en esa situación? Pues es que no le quería... O es más, ni siquiera te dice, por ahí te enteras que hizo desbarajustes en su casa. Se robó esto o aquello, o sea, hizo algo malo y por eso la corrieron. Hay una razón, mi hermano, por la que una persona está en la calle. Digo, hay cada historia, hay historias que sí te conmueven y ves que la familia
fue realmente malévola con la persona y por eso está en la calle. Pero también así como hay personas así, hay personas que están en la calle, hermano, porque quieren estar en la calle. Esa es una verdad. Hay personas que están pobres porque quieren estar pobres. Tenemos el libro, mi hermano. Este libro también nos habla de economía, también nos habla de administración. Un día vamos a hacer una prédica acerca de cómo administrarnos, de dinero. Entonces, hay gente que es pobre porque quiere estar pobre. Y cuando hablo de pobre me refiero a de que no tienes casi nada, mi hermano. Batallas. Hay personas que no tienen trabajo porque cuando van pidiendo a Dios no encontrar. O sea, hay tantas circunstancias y partamos de ahí. Entonces, a ver, hermano, o sea, ¿por qué te pongo todo esto? Porque dice aquí, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. El que tú empieces a cuestionar a un alma de esa manera, para ellos ya no es una buena enseñanza. No, te quiere señalar, te quiere juzgar. Se le olvida que si tú con la vara que midas vas a ser medido. Así como juzgue, Dios te va a juzgar. Y empiezan a excusarse con la palabra y a usarla a su antojo. Cuando tú empiezas a querer rascarle, porque no puedes tú ir, cuando va al doctor te empieza a preguntar qué le duele, qué comió, qué esto, qué lo otro. De ahí empieza a rascarle hasta encontrar la raíz. Y de ahí parte para darte la medicina adecuada. Nosotros somos así, nosotros los predicadores, los pastores, inclusive los evangelistas tienen que ser bien astutos, bien atentos, muy listos y prestos a escuchar. Tenemos que hacer muchas preguntas para poder encontrar el mal, porque no solamente somos consejeros, también somos doctores, doctores médicos de la palabra. También somos abogados. Vamos a abogar y vamos a mandar muchos a la silla del juicio, por medio de la palabra. Entonces tenemos que ser bien atentos. Cuando empezamos a aplicar el orden para encontrar cuál es la razón del problema del hermano, para que tenga el consejo correcto, la ayuda correcta, ellos ¿qué es lo que hacen? No ayudan, ahí no hay esto, ya me voy. Y se van a otra iglesia, donde no rascan nada, pobrecito, o sea, no dan el beneficio de la duda, no intentan ver cuál es el verdadero mal del hermano, porque tal vez el mal no está en que se le baile un ojo, no está en que un pie le empieza a bailar, tal vez el mal que tiene ese hermano está aquí en el corazón, y eso solamente lo puede tratar la buena enseñanza, la palabra de Dios. Pero van allá, les dan por su lado. No, sí, hermano, no se preocupe, le vamos a rentar una casa, le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro, le das dinero, ya se fue otra vez al vicio, porque tiene un problema. Pero como él no quiere que le digan nada, porque él sabe qué es lo que tiene, rechaza la enseñanza, rechaza el consejo, se va de la iglesia de sana doctrina y se va a una donde le den por su lado, como está escrito aquí, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Están en pecados, pero cuando la palabra, no el pastor, no el predicador, lanza la palabra y la palabra le pone el dedo en la llaga, que dice no, ahí son bien juzgadores, no, yo ya voy a otra iglesia, y llega a la otra iglesia y ¿cuántos quieren su milagro? A ver, vamos a una oración para que Dios los bendiga. ¿Cuántos quieren tener un carro como el mío? ¿Cuántos quieren tener casas? Y empiezan allá a volarse la barda, que ya en estos días es muy obvio, se ve mucho. ¿Y qué? Aquí sí está Dios. No, es que aquí hay avivamiento. No, aunque sus almas estén muertas. Llaman avivamiento a cosas que no son realmente de un avivamiento. Un avivamiento es alguien que, se está doliendo y ha reconocido cuál es su situación delante de Dios. Ese es un avivamiento. Lo que pasó cuando Pedro estaba lanzando su primer sermón, que se convirtieron 3,000 personas, ese es un avivamiento. Un avivamiento no es que todos están y brinque, salte y salte, sudando y gozosos y eso. Digo, no es malo la danza, no es malo eso, no. Pero eso no es un avivamiento. ¿Por qué? Se acaba la convención, se acaba el evento, 3 días, otra vez su vida lo mismo. El grosero sigue siendo grosero, el peleonero sigue siendo peleonero, su vida no cambió, mi hermano. Pero estuvo en el avivamiento. Yo no sé qué tipo de avivamiento puede hacer ese, pero un avivamiento bíblico no lo es.
Entonces, ¿qué dice? No querrán escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Mucho porque se oye poderoso. ¿No viste esos 7 que se murieron y que fueron al infierno? No, que ya estaba María Félix y que decía, ay, hubiera aceptado a Cristo, estaba Marilyn Monroe. Ahí estaba, y empiezan a mencionar personajes. A veces yo me he preguntado, Señor, ¿dónde está Pedro Infante? Porque nada más hablan de Selena, nada más hablan siempre de los mismos. Pero ¿por qué no mandas a uno que me diga dónde está Pedro Infante? ¿Dónde estará mi paisa, José Alfredo Jiménez? ¿Por qué nadie dice nada de eso? O sea, nada más se enfocan como que en ciertas... y entre más horrible suene, más poderoso suena. Pero no te das cuenta. Entonces llega un momento, te digo porque yo caí en ese error, mi hermano. Yo caí en ese error de que yo buscaba ilustraciones por medio de los testimonios, pero no me di cuenta que rebasé el límite y ya me estaba yo creyendo más los testimonios que la palabra de Dios. Ahora, cuando llegaba el pastor Chuy y me hablaba de la palabra y me decía, es que eso no es bíblico, me esponjaba. No, ¿cómo no? Sí que no, está el testimonio de los hermanos. Es un testimonio. Pero de repente, algo dentro de mí, el Espíritu Santo, de la buena enseñanza, me empezaba a redarguir y decir, no, esto es lo que tú tienes que creerte y tenerlo aquí bien atesorado. Así como te estabas aferrando a creer testimonios, ahora aférrate, pero aférrate a mi palabra. Y si no está aquí, no es así. Y de repente el mismo Espíritu me empezó ahora sí que a redarguir, me empezó a instruir, a enseñar y me empezó a decir, pregúntate, ok, fue al infierno, te trajo este testimonio que según vivió allá, ahora Dios lo puede dar en visiones, Dios puede hablarte tantas cosas, pero ahora compáralo con la Biblia, compáralo a la luz de Lázaro y el rico. ¿Qué dice? No, pues que ninguno puede cruzar de aquí para acá ni de aquí para allá y que ninguno puede venir de los muertos para hablarles aquí, porque por eso están los profetas, o sea, nosotros. Tienes razón, Señor. O sea que como una ilustración te puede servir, pero volvemos, de que lo des por palabra de Dios, no. Entonces hay muchos que dicen que vieron, hay un testimonio horrible que dicen que está en el infierno el Joseph Smith, que es creo que él es el creador de los testigos, el fundador de los testigos de Jehová. Creo que es Joseph Smith, no me acuerdo. O Joseph Smith es el de los mormones. No. Joseph Smith es el de los mormones y Carlos Russell es el de los testigos de Jehová. Y se escucha feo como lo cuenta el hermano, que dice que Carlos Russell está en un cuarto y que está así como de espaldas encadenado con cuchillos clavados y que está una filísima larga sin terminar clavándole. Van pasando y le van clavando así cuchillos en la espalda y que les dicen, por tu culpa estoy aquí. Entonces de repente analízalo, toma lo bueno, desecha lo malo. Puede ser muy posible, pero no nos consta. Tomémoslo como una enseñanza que me dice eso no está bien. ¿Por qué? Porque la enseñanza de él está llevando a muchos al infierno. Eso sí es verdad. Toma lo bueno, no te vayas más allá, mantente dentro de los límites de la palabra de Dios y hasta ahí, mi hermano. Entonces, querrán escuchar enseñanzas diferentes. Entonces, eso ya está delicado. Quieren escuchar cosas diferentes. Es que eso ya no me llega. Hay puro que bien peinadito, y esto, el otro, y aquello, y no, yo quiero escuchar algo que suene poderoso, algo que esté así. Vamos a tocar el cuerno, el shofar, porque eso espanta a los demonios. Y ya lo das porque está escrito cuando no está escrito. No es el punto, no es la intención de la escritura. O sea, ¿no te das cuenta que le empiezas a quitar poder al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es lo más poderoso, para dárselo al aceite, para dárselo al shofar, al cuerno, para dárselo a que tú oras de esta manera, atas, desatas, amarras, les montas, les das la de caballo, ya se rindieron, ganaste? O sea, tantas cosas, mi hermano, sí. Enseñanzas diferentes, que suenan poderosas, suenan más fáciles, suenan más ligeras, suenan que tienen más impacto, más poder, pero no son bíblicas. Y si no son bíblicas, un día Dios los va a avergonzar, un día Dios va a avergonzar. Entonces,
Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Y andan de iglesia en iglesia, y donde les den por su lado, ahí se quedan, porque ahí sí está el poder. Así como hay almas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, y de repente van a una iglesia, no, es que no me lleno, es que nada más 2 horas de alabanza y 20 minutos de prédica. No, así no es. Y no, es que ahora voy para acá. No, es que ahí está, esta está muerta, no aplauden ni cantan, y pues yo quiero danzar. Y empiezan allá a buscar hasta que lleguen. Aquí palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Esto sí me llena, esta palabra sí me satisface. Pero no porque yo quiera, mi alma la recibe, mi alma se alimenta. Entonces dice, pero buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Buena enseñanza. ¿A qué se refiere con buena enseñanza? La buena enseñanza, mi hermano, es una expresión característica de las cartas pastorales. Con frecuencia estas palabras se traducen también como sana doctrina. Entonces, la batalla, mi hermano, casi siempre se gana en la mente. Escucha esto, la batalla casi siempre se gana en la mente. Es por medio de la renovación de nuestra mente que nuestro carácter y comportamiento se transforman. Esto lo dijo John Stott. Te lo repito, la batalla casi siempre se gana en la mente. Ahí tú rechazas la palabra de Dios o aceptas la palabra de Dios. Te convences de que necesitas la palabra de Dios, o te sigues engañando que con lo que sea que te den por tu lado, con eso tienes más que nada. Y tu vida no cambia. Cambia de repente un poquito, pero de repente pasaron ya 3 años, perdiste 3 años de tu vida en la iglesia y te has dado cuenta que sigues siendo enano espiritual. Que ya creciste y quieres seguir tomando lechita, mamilita. Porque no te pueden decir algo, porque ya te enojas, te expongas y te quieres ir de la iglesia. O de repente te das cuenta que no has crecido espiritualmente. Ya tienes mucho tiempo, muchos años y no has crecido espiritualmente. Entonces, está en la mente, mi hermano. Es por medio de la renovación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que renueva tu mente? ¿Que te venga a contar chistes? ¿Que te venga a contar mis anécdotas, mis aventuras? ¿Lo que me pasó? ¿Lo que soñé? No, hermano. Lo que renueva la mente es la palabra de Dios. Si eso es lo que renueva la mente, entonces ¿qué va a pasar si te doy lechita rebajada? Vas a estar contentito, te vas a dormir como bebé, pero luego otra vez a volver a llorar. Pero ¿qué pasa, mi hermano, también cuando tú dices, no, es que yo necesito algo, tu palabra fiel, palabra, necesito sana doctrina? Y de repente tú acostumbrado a tu mamilita y te dan un bistezote, un New York State o un ribeye, así grueso, eso es como los de las caricaturas, te dan un bistezote así, te andas atragantando. Pero así comienzas a alimentarte hasta que ya puedas digerirlo. Y así es el crecimiento, tomando como analogía el crecimiento de un niño, de un bebé. Así empieza con su mamilita, pero cada vez va pidiendo alimento sólido. En la vida espiritual también es así, hermano. No te puedes mantener siempre con lechita, porque imagínate, yo una vez les contaba allá en otra iglesia, hermano, espiritualmente, yo veía un varón que ya tenía como 10 años en el evangelio. Estaba chaparrito así, pero él siempre llegaba y no hacía caso. Estaba casado y traicionaba a su esposa, y cuando de repente la prédica hablaba de adulterio, en vez de que se sintiera incómodo, dijera, no, pues ya Dios, se alegraba y decía, ahora sí Dios me habló. Es que nada más Dios sabe que le estoy poniendo los cuernos a mi esposa. Ahora sí me habló, pero no hablaba de arrepentirse. No hablaba de cambiar su carácter, de transformar su comportamiento. Y entonces yo luego me le quedaba viendo y me empezaba a reír. Y me decían, hermano, ¿de qué se ríe? Digo, es que si le digo, no me lo va a creer. Pero yo veía así el hermano sentadito ahí y lo veía con una mamilísima. Y es que esa era su situación de él, su situación espiritual. Estaba grandote ya como de 40 años, chaparrito, pero con una mamilota, porque le gustaba la lechita. Cuando llegaba la palabra fuerte,
no iba. Cuando me tocaba predicar a mí, digo, en ese tiempo yo era más bruto, más brusco para predicar. Entonces, no iba. Cuando él sabía que iba a predicar, no iba, porque sabía que le iba a soltar la palabra. Y lo veía yo y me daba risa y no me podía aguantar porque lo veía con una mamilota, así bien sentadito haciendo la prédica con una mamilota. Entonces, es por medio de la renovación. ¿De qué? De la renovación. Por medio de la palabra de Dios, de la que renueva nuestra mente, renueva nuestro carácter y nuestro comportamiento se transforma. El grosero dejó de ser grosero. El borracho dejó de ser borracho. Y así, cosas, pecados que hacías, ya los has dejado de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra te está ayudando, está renovando tu mente, y dentro de la renovación dices, esto no está bien, tengo que dejar de hacerlo. ¿Qué pasa cuando tú estás enfermo de algo? Por ejemplo, los que tienen gastritis, que no pueden comer comidas grasosas, ¿sí? Pero las comes, quéjate, pero come de lo que te hace daño. Espiritualmente es lo mismo. Por medio de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué nos hace daño? Se empieza a renovar la mente. Dejas de pensar cosas que antes veías normales, pero que Dios dice, eso no es normal, eso es malo, y tú ya lo empiezas a ver y a pensar por malo, ¿y qué haces? Lo dejas de hacer. ¿Qué pasa con eso? Se transforma tu vida y tu carácter. Si eras impulsivo, ahora te haces a ser más relax. ¿Por qué? La paz de Dios te está envolviendo. Versículo 4, segunda carta a Timoteo, traducción lenguaje actual, 4:4. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Reina Valera dice fábulas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra me llamó la atención, concupiscencia. Es un deseo ansioso de bienes materiales. Apetito desordenado por todo tipo de placeres, hermano. Eso es una concupiscencia. ¿Qué hace lo que? Había un varón, mi hermano, que él empezó a ir cuando la iglesia esa de Jesús, la iglesia universal, ¿cómo se llama? Era Pare de Sufrir. Ese varón estaba acostumbrado a ir a Pare de Sufrir. ¿Y qué hacen en Pare de Sufrir? Dale a Dios y Dios te va a bendecir. Vamos a levantar la oración para que Dios te bendiga y tengas carros, tengas casas. Este varón cayó en una recesión económica, hermano. No recuerdo cuál fue la razón, pero la cosa es que él estaba quebrado. No tenía dinero, estaba acostumbrado a tener dinero. Y se metió ahí porque decían que se metieran ahí a Pare de Sufrir. Para parar de sufrir, él llevaba jitomates, le pedían 2,000, 3,000, 4,000 pesos, los daba, porque eso era meterlo la incubadora y ¡pum! Daba mucho más dinero. Entonces, esa es una concupiscencia. Tienen hambre de cosas materiales, hambre de dinero, hambre de tantísimas cosas. Entonces de repente le empezamos a predicar nosotros y dejó de ir al Pare de Sufrir. Pero cuando él vio que aquí era la transformación del alma, la transformación del pensamiento, la transformación del carácter, para que te pudieras cobijar con la paz de Cristo, que de repente ya no nos abrió, se desapareció. Él quería dinero. ¿Qué pasó? Dejó de escuchar. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Ya hay especialistas en esos cuentos. Ahí está Cachito Luna, ahí está Maldonado y muchos otros más. Inclusive hasta Chucho Adrián se los marea, pero sí bonito. Lo curioso es de que la iglesia no lee la Biblia. Es una iglesia de Jesucristo. Tienen la Biblia, la leen, pero no la aplican. Muchas veces ni siquiera la entienden. Si el pastor no entiende la Biblia, entonces ¿cómo la congregación va a entender la Biblia? ¿Quién habrá que los explique? Van a buscar maestros que los atiendan conforme a sus concupiscencias. Dice aquí, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se van a creer cualquier tipo de tonterías. Rápidamente, mi hermano, te voy a leer
para ampliar un poquito más esto, ya casi terminamos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, 1 al 5, pero en la traducción lenguaje actual. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, traducción lenguaje actual. Dice así de la siguiente manera. ¿A qué se refiere con cuentos, con fábulas, con falsas enseñanzas? Mira, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos, o sea que decía que en ciertos tiempos, estamos ya en esos tiempos, hermano, algunas personas dejarán de confiar en Dios. ¿A poco no está pasando eso? ¿Qué pasó después de la pandemia? Mejor dicho, ¿qué no ha pasado después de la pandemia con las iglesias de Dios? Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Versículo 3. Esa gente prohíbe casarse. ¿A poco no? Si hay muchas partes, en muchos lugares, ¿para qué te casas? Es un simple papel. No, ¿cómo crees? Es tonto. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. No comas de eso porque si no te va a hacer daño y no vas a poder seguir con tu dieta fitness. No se diga, ¿qué es lo que les dicen en los gimnasios? O sea, una cosa es que tú, por ejemplo, hermano Pedrito, tiene una dieta por su salud, pero otra cosa es por la vanidad. ¿Qué es lo que le dicen en esos lugares, en los gimnasios? Que no comas de esto, que no comas del otro, que si quieres ser una persona, o sea, un modelo de persona, tienes que seguir estas reglas. ¿Qué es lo que nos proyecta Hollywood en las películas? Nunca ha habido un campeón o un héroe negrito, menos un mexicano, todos son güeros. Estados Unidos siempre salva al mundo, siempre viene a hacer todo. Entonces, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad, como nosotros, ¿verdad? Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos gracias. Por tanto, podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por nuestros alimentos. ¿Ves la importancia de orar por los alimentos? Pero hay veces que cuando llegamos ya estamos, más cuando es el domingo, ya son las 2 de la tarde y el predicador dice que ya, pero no acaba. Y ya estamos, oye, ¿y qué pasa? Y en vez de la comida se te olvida. Y órale. Ya cuando estás ahí, ¿oraste por tus alimentos? Porque todo lo creó Dios. Hermano, te voy a poner un ejemplo bien rápido. Déjame checo el tiempo, a ver si me da tiempo. 63 minutos. Rapidito, ¿qué pasa con un pan de muerto? ¿Podemos comer o no comer pan de muerto? Aquí, no sé, yo te pregunto porque aquí estamos leyendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mira, te lo voy a volver a repetir. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. Pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado, ¿el Señor habrá creado los panes de muerto? ¿Qué tal si no traigo dinero? Estoy bien quebrado y voy caminando por ahí el 12 de diciembre y me dan un tamalito. ¿Podré comerme ese tamalito? Te voy a hablar de ese tema para la siguiente vez. Te voy a dejar que lo estudies en la Biblia. En la Biblia hay respuesta para si sí o si no puedes. Aquí dice que todo, yo no lo sé. Ahí hay una respuesta, pero lo vamos a analizar más a fondo. Ahora, el versículo 7
No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. No, es que cuando tú haces, mira, le pones su comidita al muerto y el muerto viene desde el más allá y viene caminando bien cansado. Por eso ponle agua, ponle su tequilita y ponle de esto, ponle el otro y te quedaste sin comer todo para el muerto. ¿Y cuál muerto? Es el mismo demonio el que viene, lo chupa, le quita la esencia, le quita el sabor, le da una mordida de amentis. O fue tu primo el travieso, tu tío el travieso, llegó borracho tu abuelito, le dio una mordida, se cayó, lo tiró, lo movió y tú, ¡ay, sí vino! ¿A poco no es así? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa allá afuera? Ellos creen que los muertos vienen. Y más cuando de repente, no, vi a mi abuelito, mira a mi abuelito, lo vi. Cuando me habló me dijo de esta manera, como él solía llamarme. Y se lo creen porque cuando son ángeles caídos que se disfrazan con un propósito, el propósito de engañarte. Y muchos, si no predicamos la verdad, entonces se lo van a creer que era el abuelito. Pero es que yo lo oí hablar, sí. El demonio tiene el poder de convertirse de manera física como le plazca, imitando a tu familiar. O sea, más cuando te ven deprimido. Cuidado cuando te ven deprimido. Tenemos que predicar porque esto es parte de predicar la verdad. Cuando dicen, no, es que ya se murió mi pariente fulano. El demonio nada más ve eso, ve la oportunidad, me le voy a parecer a este. Y se te aparece, soy tu abuelito. Hijo, sígueme aquí donde yo estoy, está muy bonito. Aquí hay paz y aquí todo está bien feo. Ven, sígueme. ¿Qué tengo que hacer, abuelito? Tírate. O haz esto. O sea, te empiezan a incitar y es la manera en que el enemigo trabaja. Entonces, ¿qué dice? 7. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. No, luego más en México, escuchas la historia, ya se la platicaste, ahí ya se le aumentó más, le aumentaron más hasta que se hizo la película. Ya no es la historia, es la película. Que el jinete sin cabeza, que vieron a la Llorona caminar por aquí, por Arca de Noé, no, que también la vieron por el canal, que la gárgola de allá del Peñón, que no la atendieron bien y que mejor se fue, y tantas historias que se empiezan a contar, toda la gente asustada, y no quieren salir en la noche porque les vaya a salir el jinete sin cabeza, la Llorona. Pero esa es la vida cuando uno vive sin Dios, porque cuando ya sabes quién es Dios y Dios ya transformó tu vida, tu carácter, ya subiste esa transformación, al contrario, el diablo te va huyendo. No, ese siervo de Dios, ese trae el fuego del Señor, ese trae fuego del Espíritu Santo. Ahí donde va él, ahí se predica la palabra de verdad. No, ese trae fuego, se le sale la espada de la boca, ese le sale fuego, ese tiene fuego en sus manos. Y todas las cosas que Dios tiene, las tenemos nosotros sus siervos. Acuérdate de las señales que nos acompañan. Cuando hay un cristiano de veras, el diablo te empieza a huir. Pero si sabe que no, estás más engañado que no, te va a perseguir. Y que te correteó no sé quién, y que la novia, no sé. Y tantas historias que se pueden escuchar y que se han escuchado aquí en Chimalhuacán. Y porque dice, ¿por qué no prestes atención a historias falsas que la gente inventa? Más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Olvídate de todo eso. Esfuérzate mejor por ser un excelente discípulo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? No que andes persiguiendo ni correteando demonios para sacarlos, no. Que te parezcas a Jesucristo. Que si Él era humilde, practiques esa humildad. Que si Él era humilde, manso, practica esa mansedumbre. Que si cuando Él lo golpeaban se quedaba callado, practica lo mismo. Somos discípulos del Señor. Ahí está el brillo de nosotros, los discípulos de Cristo. Tito 1:14, Nueva Traducción Viviente, dice: tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. En ese momento él se está refiriendo exactamente a las
barbaridades que los judíos tienen, porque los judíos tienen también unas cosas bien marihuanescas, Por ahí decían, si los judíos tienen creencia y hablan y rezan a los muertos, ahí está la prueba de que nosotros también podemos rezarle a los muertos, dicen los católicos. Y no, la Biblia no respalda eso. No respalda el que tú estés hablando con una persona que ya no está, esa persona pereció, se fue al lugar donde tenga que estar y punto, se acabó. Pero sí es cierto, hermano. Cuando tú mencionas el Hades para los judíos no es el infierno. Muchos dicen es el infierno. No, el Hades dentro ahora sí que de la cultura judía, el Hades es algo parecido al purgatorio. Es un lugar donde las almas se van a descansar hasta que esperan el juicio. Entonces, no están tan perdidos los católicos, sino que vienen siguiendo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Le dice a Tito, le dice, tienen que dejar de prestar atención a mitos, porque no es bíblico, no están en el Antiguo Testamento esas enseñanzas, sino que ellos se las inventaron, distorsionaron las enseñanzas bíblicas. Dice, de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Por último, para terminar, mi hermano, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Te acuerdas de que debemos de aplicar una fe sin miedo? No tengas miedo por aplicar tu fe. Muchas veces nuestra fe, mi hermano, nos va a traer consecuencias que no van a ser agradables. Nos van a meter a la cárcel, nos van a señalar, nos van a multar por decirle a un homosexual que no es bíblico y que pues por amor a su alma que se arrepienta y que pretenda buscar esta renovación por medio de la palabra de Dios para que sufra esa transformación y sea quien Dios lo hizo y no viva engañado y tantas cosas así. Vamos a sufrir por eso, hermano, por predicar la verdad. Pero aquí nos da un consejo. El apóstol Pablo dice a Timoteo, pero tú debes de mantener la mente clara. ¿En qué? Predica la palabra, habla la palabra. No dejes de predicar la palabra de Dios. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Tiene que ver con el sueño, Pero tú debes de mantener la mente clara. ¿Qué? Predicar la palabra. No tengamos miedo de sufrir daño. Ocupémonos en ir y predicar las buenas nuevas. Llevemos a cabo el ministerio. Porque a lo mejor personalmente tenemos un cargo, pero todos como iglesia, como casa de oración, tenemos un ministerio. ¿De qué? Ir y predicar las buenas nuevas de salvación a los necesitados. Fíjate esto, hermano. Algunas de tus bendiciones han sido bloqueadas por aquello que te rehusas a soltar. Dígase necedad, dígase altanería, dígase vanidad, dígase orgullo, dígase tantas cosas. Tal vez la bendición que has esperado por años no te ha llegado porque no le has querido entregar eso al Señor. Y has predicado tus palabras disfrazando o creyendo, viviendo engañado que has estado predicando la palabra de Dios. Atentamente, el Espíritu Santo. Faltaron, léelos en tu casita, mi hermano, apúntalos. Romanos 12:2, Santiago 1:22, Proverbios 17:16. Romanos 12:2, Santiago 1:22, Proverbios 17:16. Te lo voy a leer de corridito ya para terminar. Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Santiago 1:22, Nueva Traducción Viviente. Pero no solo escuchen la palabra de Dios,
tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Proverbios 17:16, Reina Valera. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Nueva Traducción Viviente, esa misma, Proverbios 17:16. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. Ahora sí, la gente se alejará de la verdad, se cansarán del claro evangelio de Cristo, desearán las fábulas, los cuentos y se complacerán en ellas. La gente hace eso cuando no soporta la predicación penetrante, sencilla y que va al grano. Los que aman las almas, como nosotros, deben estar siempre alertas, arriesgarse, soportar todos los efectos dolorosos de su fidelidad a Dios y aprovechar todas las oportunidades para dar a conocer el evangelio puro. De predicar siempre de la manera más fiel que podamos predicar. Eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar todas las oportunidades que tengamos, mi hermano. ¿Por qué no nos ponemos de pie?